El acta de la sesión 72 se da por aprobada por no haber sido, o haber sido, haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 73 queda a disposición de las señoras diputadas. El secretario va a dar lectura a la cuenta. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico de una serie de organizaciones civiles en que remiten una declaración pública solicitando información sobre la encuesta nacional sobre uso del tiempo 2020. En segundo lugar, una carta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, mediante el cual nos envían un documento con su opinión sobre el proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico que tenemos hoy día en tabla en la comisión. Y en tercer lugar, una carta del equipo Observatorio Congreso del Departamento de Estudios de la Fundación Balmaceda, por la cual señalan que al acceder al sitio web www.congreso.cl se mantiene el antiguo logo de la Cámara de Diputadas y Diputados, no habiendo obtenido respuestas satisfactorias de los organismos a los cuales se dirigieron para subsanar este error en cuanto a la modificación de la nueva imagen corporativa, por lo cual solicita la intervención de la Comisión para enmendarlo. Eso se refiere a que hay un sitio de desambiguación que es Congreso, y uno puede acceder ahí a la Cámara de Diputados o al Senado, pero ahí se conserva un logo antiguo que habría que ver quizás cómo modificar. Eso es todo, Presidente. Ok. Gracias, Carlos. ¿Sobre la cuenta? ¿Nadie sobre la cuenta? ¿No? Sí, yo quisiera recoger la carta que envían las organizaciones a propósito de la encuesta nacional de uso del tiempo, y la preocupación que hay respecto a su no realización. Yo creo que este tema es muy relevante a propósito de la pandemia, de poder justamente evaluar cómo se están distribuyendo los tiempos en materia laboral, qué está pasando con el teletrabajo, qué está pasando con las otras labores domésticas que se han acrecentado muy fuertemente en nuestro país con el confinamiento doméstico, y que probablemente está recayendo nuevamente con más fuerza sobre las mujeres, y esto es una herramienta de diagnóstico y de evaluación muy importante que no se está haciendo. Entonces, y no sabemos el financiamiento para esto porque le tocaba este año ser realizada. Entonces yo quería poder recoger la carta para los oficios correspondientes, secretario, por parte de la comisión. No sé si les parece a las diputadas presentes. Sí. Presidenta, la diputada Olivera dice que no puede entrar, que algo pasa. Claro, ya. El secretario lo va a ver. Sí. Voy a hablar en informática para que le ayude. Presidenta, lo que pedía era que se oficiara el Ministerio de la Mujer y del Instituto Nacional de Estadística, que creo que es el encargado de efectuar esta encuesta, y quizás podríamos oficiar esas dos instituciones para que tener alguna respuesta sobre su realización y los recursos disponibles para ello. Sí, por favor. Perfecto. Diputada Gael Llomans. Y Presidenta, me gustaría hacer un punto varios. Bien, pasamos a varios entonces. Diputada Llomans. Gracias, Presidenta. Mire, es en virtud de los dichos de la ministra, de la ministra del Trabajo respecto a la reapertura de salas cunas y jardines infantiles. Yo sé que este es un tema que se estaba tratando en la Comisión de Educación, pero a mi juicio también hay una implicancia respecto a esta comisión, sobre todo porque me parece que hay una situación en materia laboral de las trabajadoras que es de preocupación, pero que sin embargo la prioridad es la protección de la salud, ¿cierto? Entonces me gustaría poder tener a lo mejor de invitada a la ministra, en este caso del Trabajo, y no sé si a otra autoridad que a juicio de la comisión corresponda, pero para poder tratar este tema. Creo que sería relevante que tengamos un pronunciamiento. Sí, reapertura de jardines. Sí, y salas cunas. Subsecretaría de Educación Parvularia, la subsecretaria de Educación Parvularia la tendríamos que invitar, y probablemente Fungi integra. Presidenta, a esa reunión podríamos invitar a la Sociedad Chilena de Pediatría. Eso, ok. Sí, de todas maneras. Ya. ¿Les parece entonces? Vamos a tener que ordenarnos, Carlos, en los pendientes de las sesiones sobre otros temas. Ya. Perfecto. Porque tenemos hartas solicitudes pendientes y poco tiempo. Exactamente. Así que vamos a tener que empezar a volver a citar con más frecuencia los lunes. Bien. Sí.
Diputada Hernando, ¿otro punto, varios? Sí, Presidenta, como hice llegar por WhatsApp al secretario de la comisión, existe la solicitud por parte de mujeres ejecutivas de Codelco que han pedido el ser recibidas por esta comisión, el tener una audiencia a propósito de la desvinculación de mujeres en Codelco, en la que ha sido continua y permanente y que está llegando a un nivel en el cual ya se hace insostenible. Así es que sobre ese punto quisiera que se les pudiera dar audiencia. Sí, me lo había comentado la diputada Hernando, tenemos el contacto, así que también tenemos ese tema en cuestión que revisar. Porque no hay reemplazo más bajo contrato, entiendo, como que se está cumpliendo con las cuotas de una manera a través de la precarización del empleo. Entonces, vamos a también tratar ese tema en una sesión especial, si les parece, diputadas. Bien, vamos entonces a pasar a la orden del día. El objeto de esta sesión es continuar la discusión general del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico, correspondiente a distintos boletines refundidos, y proceder a su votación en general. Para ello teníamos además pendiente la exposición de dos invitadas, la académica de la Universidad de Atacama, señora Cori Duarte, que está confirmada, ya está ingresando, y la académica de la Universidad Bernardo Higgins, señora Raquel Flores. Ahí está presente. Bienvenida Raquel y bienvenida Cori. También vamos a escucharla. Les pido, sí, para poder proceder a votar en general y empezar a ver los otros dos proyectos que tenemos en tabla, ser lo más sintética posible la exposición para alcanzar a hacerle preguntas, si es posible. Bien, vamos a partir entonces con la señora Cori Duarte de la Universidad de Atacama. Sí. Muy buenas tardes a todas, a todas las presentes. Agradecida de la invitación, voy a exponer brevemente la opinión y las observaciones que tengo respecto del proyecto de ley sobre acoso sexual en instituciones de educación superior. No voy a entrar en la discusión respecto del fenómeno en sí, porque me parece que dado el trabajo que ha realizado la comisión en las sesiones pertinentes, ¿cierto? Me parece que cada una de ustedes más o menos comprende y ve la importancia del fenómeno. Sin embargo, sí me gustaría mencionar algunos elementos que me parecen interesantes de tener a la vista. Primero, que efectivamente el acoso sexual es una forma de violencia de género y que afecta la necesidad, ¿cierto?, y el derecho a educarnos en ambientes de respeto. Por otro lado, me gustaría destacar y valorar significativamente la intención de poder legislar respecto del acoso sexual en instituciones de educación superior. Dado que, y así como lo veíamos en la exposición que presentaba la OCAC hace un par de semanas atrás, los datos indican la existencia no siempre visible de acoso sexual al interior de las instituciones de educación superior. Por otro lado, manifestar, y como se ha dicho en otras ocasiones, que la legislación nacional actual no entrega las suficientes herramientas para que las universidades y las comunidades educativas puedan enfrentar el problema con la mayor eficacia. En este sentido, es importante que las instituciones de educación superior aborden estos temas, siempre considerando que dentro de estas instituciones se producen lógicas distintas y distintivas, que están asociadas a la existencia de jerarquías, a la existencia de redes, a la existencia de endogamia al interior de estas comunidades, y que son necesarias de enfrentar a partir de instrumentos jurídicos como la ley que se presenta.
Anteriormente, y las otras personas que han dado su opinión frente a la ley, han manifestado, y en esto concuerdo, que en la actualidad el estatuto administrativo es un impedimento para sancionar el acoso sexual al interior de las instituciones de educación superior, sobre todo aquellas estatales. Esto deja, ¿cierto?, a consideración y voluntad del jefe del servicio que tome las medidas adecuadas al respecto. Sin embargo, creemos que este proyecto de ley permite que en aquellas universidades que no son estatales y que no están obligadas a generar mecanismos ciertos que protejan al respecto, requiere de poder establecerse algunas estrategias como las que están nombradas en la ley. Sin embargo, y a pesar de este impedimento que nos presenta el estatuto administrativo, me parece cierto que es necesario poder abordar de manera seria estos temas y no solo desde el plano simbólico o nominal. En este sentido, me parece que las universidades, los institutos y cualquier institución de educación superior debe tener un compromiso certero con la calidad que permita, ¿cierto?, tener un cumplimiento de estándares éticos, que estén comprometidas con la defensa de la dignidad, con los derechos humanos y sobre todo que no deje impune las prácticas de acoso. En este sentido, me parece relevante y como observaciones al proyecto que hoy día se discute, por un lado, valorar el que se incluya a todas las instituciones de educación superior. Si bien las universidades del Consejo de Rectores tienen en su mayoría políticas y unidades específicas para ver esta temática, entre otras, ¿cierto?, se requiere la existencia de este tipo de dispositivos de protección en todas las instituciones, tal y como se considera al interior de la ley. Si bien en algún momento algunas de las observaciones decían que había que tomar en consideración las distinciones que existen entre las universidades del Estado y las universidades que son privadas, me parece, u otras instituciones de otro tipo, me parece importante que el proyecto de ley deje de forma amplia, ¿cierto?, la idea de que las universidades, las instituciones de educación superior tienen que hacerse responsables de este tema a partir de la inclusión de los mecanismos y los dispositivos que están enunciados en el proyecto de ley. Ahora bien, me parece que hay una dificultad, ¿cierto?, cuando el proyecto de ley habla de la comprobación de la situación objetiva y gravemente intimidatoria, que es una observación que ha salido también en las anteriores personas que han emitido opiniones al respecto. Me preocupa también cuando se habla de las denuncias falsas, pues la experiencia internacional en temáticas de violencia de género nos ha demostrado una y otra vez que el número de denuncias falsas es ínfimo. Por tanto, situarlo en el proyecto de ley me parece que da pie para que las víctimas de estas situaciones puedan ser contradenunciadas, pues sus denuncias puedan ser consideradas no objetivas y no tan graves. Parece que eso queda difuso en la ley y que debiese quedar con mayor claridad. También se habla sobre los recursos al interior del proyecto de ley. Me parece que también es sensato comprometer por medio de este proyecto que las instituciones de educación superior dispongan de presupuesto para poner en marcha estas medidas de prevención y sanción. ¿Por qué? Porque en lo que va de la implementación de las distintas unidades de género al interior de las universidades, nos damos cuenta de que muchas de ellas funcionan con presupuestos en los cuales no hay claridad de la disposición de los recursos o existen una serie de trabas administrativas para poder ocuparlos y poder generar los mecanismos de protección. Por otro lado, me parece que las obligaciones, debe quedar claridad sobre las obligaciones que todos los órganos que intervienen en el contexto educativo de la educación superior, ¿cierto?, tengan al respecto.
y de alguna forma se debiese considerar medidas de coordinación entre estos para la adecuada eficacia de la ley que se está discutiendo. Me parece que a modo de propuestas, y ya para ir cerrando esta intervención, pensando en lo escaso y valioso del tiempo que tienen para poder hacer la discusión, me parece acertado el que se defina una estrategia de carácter integral que pueda abordar, que pueda prevenir y sancionar estas situaciones de acoso sexual y también acoso sexista, aunque no está así enunciado en la ley, en las instituciones de educación superior sin distinción alguna. Me parece que uno de los elementos importantes que se podría considerar tiene que ver con la fuerza de la triestamentalidad, y que cada una de las comunidades educativas sean quienes elaboren participativamente, dice la propuesta, ¿cierto? Puedan elaborar los planes de acción y las medidas de prevención que se puedan ejecutar en función de la implementación de la ley. Me parece que también es necesario enunciar la necesidad de que las instituciones de educación superior generen mecanismos de control y seguimiento para la aplicación de la estrategia. Por otro lado, me parece también importante de que la existencia de los espacios institucionalizados en donde las personas afectadas tengan acceso a procedimientos sancionatorios, de reparación, apoyo. Me parece relevante aspectos relacionados sobre quién va a desarrollar estas investigaciones. Y en este sentido, y uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido dentro de las universidades, es que estos procedimientos, estas investigaciones y por supuesto los sumarios a la luz de los procedimientos que están normados en la actual legislación, tienen que ser realizados por personas competentes y formadas en el tema, lo que no siempre es así. Un tema importante y que me gustaría destacar también de las propuestas anteriores que ya se han realizado como observaciones a este proyecto de ley, tiene que ver con los incentivos al cumplimiento de la normativa. En este sentido, me parece relevante enunciar que la disminución del acoso sexual puede ser considerado un indicador de aseguramiento de calidad de la educación. Aquí estamos con el teletrabajo. Voy inmediato, hijo. Sí. Y voy terminando con dos ideas. Una que tiene que ver que no sea solamente un requisito de acreditación el modelo de prevención. Cori, podemos darte la palabra después. Perfecto, Sí, 2 minutos y voy. Gracias, muy amable. Dale. A todos nos pasa. No sé si mientras tanto quiere Raquel y después pausamos para continuar con Cori, para hacer una introducción, o prefiere esperar. Raquel. ¿Está sin audio, Raquel? Ahí, Raquel. ¿Está el audio? Sí. Ahí sí. Sí, ya. Bueno, a mí me gustaría hacer un preámbulo, pero sin perjuicio de que mi compañera Cori pueda terminar su exposición, porque obviamente ella tuvo una demanda familiar ahí que tiene que resolver. Así que me gustaría que mi compañera terminara y después sigo yo, pero sin perjuicio de eso, yo les quería comentar que desde la Universidad Bernardo Higgins, el año 2018 iniciamos un estudio y un proyecto de investigación respecto a lo que pasaba con las tomas feministas. Y empezamos a indagar qué pasaba con esas universidades donde estaban alojadas estas demandas estudiantiles, que nos tuvieron bastante demandados a todos, a los académicos, a nivel social, etcétera, etcétera. Y empezamos a indagar y nos dimos cuenta que esas tomas feministas se estaban realizando igualmente en las universidades que tenían protocolo y normativa y reglamentos para el protocolo. Eso fue como un punto de inicio para señalar y remarcar que el tema no se resuelve solamente con los protocolos y los reglamentos, porque esos reglamentos y esos protocolos tienen distinciones, y esas distinciones tienen que
tienen que ver principalmente con que en el momento que empezaron las tomas feministas, que fueron alrededor del 41% de todas las universidades, en total tenemos 56, era casi el 50%, nos dimos cuenta que las universidades efectivamente tenían protocolos, pero esos protocolos tenían una distinción que no era menor, que algunos eran reactivos, o sea, habían surgido a partir de la demanda estudiantil como una forma de aplacar este movimiento, y otras que tenían que ver con temas preventivos. Y obviamente que para nosotros, las que tienen una connotación más preventiva, como lo señala justamente la ley que ustedes están proponiendo, basada en los derechos humanos y en la prevención, o sea que tienen que existir cursos de prevención al interior de las universidades, tienen que existir mecanismos de difusión del protocolo, porque no sacamos nada con tener un protocolo y que un señor lo tenga en una oficina sin tener difusión de esto. Porque si no, la alumna, que está obviamente acosada, se presenta con dos dificultades. Primero, la información, y segundo, la interesa para poder denunciar al acosador, que no es una situación fácil, porque normalmente se da en un contexto de poder, de relaciones de poder, y son profesores, son encargados de investigación, etcétera, etcétera. Pero no solamente hicimos eso en la Universidad Bernardo Higgins, sino que también cruzamos estos datos, porque cuando nosotras vamos con temas más bien que tienen que ver con temas de género, como que en general la autoridad como que no nos toma muy en serio, porque dicen, vienen las feministas. Entonces cruzamos esos temas con lo que significaba para cada universidad estar 90 días en toma y que eran alumnas con gratuidad. O sea, ¿cuánto significaba en pérdida de dinero al fisco en esa cantidad de tiempo, además de perpetuar una situación que significaba que las alumnas no estaban adquiriendo la formación por la que ellas se habían matriculado, por las que ellas creían, y eso también tiene que ver con la calidad de profesional que estamos formando. Entonces, a partir de todas esas preguntas que nos hicimos en el proyecto de investigación, pudimos desarrollar varios elementos. No sé si puedo seguir o está ya conectada. Sí, Cori. Cori, no sé si, no parece que todavía no se ocupa, así que continúa nomás, Raquel. ¿Sí? Apenas se conecte le vamos a pasar la palabra a Cori. Ya. Ahí está Cori. Perdón, Ahí está. Bienvenida, ya resuelto el tema. Uy. Solidaridad femenina ante todo aquí. Eso, muchísimas gracias. No es bueno hacer esperar a los niños Sí. para ir al baño. Esperamos de todas maneras, Cori. Muchísimas gracias, pero esto de alguna manera es la realidad que vivimos en términos de Sí. teletrabajo y de crianza también. Absolutamente. Agradezco muchísimo, de verdad, la consideración. Solamente, y esto no me voy a demorar más de 1 minuto y medio, que tiene que ver con elementos que me parece que no están. Hablaba del tema del aseguramiento de la calidad de la educación, que me parece que no solamente sea un requisito para la acreditación, sino que me parece que podría ser incorporado en virtud de la ley como un indicador de calidad. Por otro lado, me preocupa el que no estén, hay sujetos que están invisibilizados, por ejemplo, los servicios terciarios, las estudiantes de posgrado, las postdoctorantes, las becarias, que no necesariamente son parte de los estamentos que entendemos o reconocemos como tradicionales dentro de las universidades y que quedan en muchas ocasiones en una situación desventajosa. Lo otro es que, y lo ha mencionado la OCAC, la REDI, también Antonia Santos de la red del CRUCH, es que queda afuera el ciberacoso. Y el ciberacoso que también tiene que ver con el acoso sexual. Entonces, ¿cómo vamos a legislar sobre unas cosas, pero otras las vamos a dejar fuera?
Y por otro lado, me parece interesante rescatar algunas otras propuestas que en su momento se hablaban, que tiene que ver con qué pasa con personas que han sido acusadas, ¿cierto? Y sobre las cuales ha funcionado el mecanismo que plantea la ley, ¿cierto? Pero que luego postulan a fondos públicos, por ejemplo, los fondos de ANID, ex-CONICYT, y que se ganan, ¿cierto?, de alguna manera, posibilidades de recursos sin considerar la gravedad de la situación por las cuales han sido sometidos a sumarios u a otras desvinculaciones. Por otro lado, también está la posibilidad de que se pueda generar, ¿cierto?, un registro en donde pueda la Superintendencia de Educación tener una nómina, ¿cierto?, de las personas que han sido desvinculadas por estos temas, porque necesitamos algún mecanismo que permita corregir el traslado de personas que han sido sancionadas en las distintas universidades y que podrían serlo en virtud de la aplicación de esta ley, pero que luego se van cambiando de ciudad, se van cambiando de universidad y así de alguna forma hacen que no se cumpla con el espíritu de lo que aquí está planteado. Hasta aquí es lo que yo puedo comentar, nuevamente agradecida de la consideración y de la invitación. Gracias, muchas gracias, Cori, nuevamente por tu exposición. Y no tienes que agradecer porque es como obvio que se entiende la situación. Raquel, ahora sí puedes continuar con tu presentación para pasar después a las preguntas y proceder a votar. Raquel tiene... perdón, tengo que desactivarte yo. No se preocupe, preséntese. Tiene que dar su audio ella misma desde ahora. Sí, Raquel, activa tu audio. No la escuchamos. Perdón. Ahí sí. Sí, yo le estaba contando un poquito el contexto donde nos hicimos todas estas preguntas con respecto a la situación que pasaba con las tomas feministas, de pensar que de las 56 universidades que tenemos en este minuto, entre universidades Cruz del Estado, universidades Cruz privada, teníamos un movimiento feminista bastante intenso el año 2018 y que hacían demandas con respecto al tema del acoso sexual. Y nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿qué pasa? Ellos tienen normativa, tienen protocolo, y efectivamente el 41,1% de esas universidades tenían en ese minuto los protocolos y las normativas. Entonces nos empezamos a preguntar, pero entonces, ¿qué pasa? Y ahí fuimos descubriendo que existían estos protocolos que eran reactivos, que era un poco para cumplir con la demanda estudiantil, y otros protocolos que tenían que ver con una concepción mucho más profunda y que tenía que ver con cómo veían desde la prevención y desde un sistema más integral el tema de la prevención al acoso sexual. Y eso nos hizo clic porque dijimos, bueno, veamos cómo son estos protocolos reactivos, y que son protocolos que efectivamente, si uno los lee, nosotros hicimos una petición a través de varias cosas. Hicimos, un recuento a través de la prensa escrita sobre las tomas, y vimos las universidades que estaban en el conflicto y cuáles eran las demandas del estudiante. Hicimos una petición formal a cada universidad a través de Gobierno Transparente, de la página donde uno puede solicitar todos los antecedentes sobre todo a las instituciones estatales, y eso nos permitió hacer un diagnóstico real de lo que estaba ocurriendo. Y eso lo quiero compartir con ustedes con una presentación breve, pero la quería compartir con ustedes, si me permiten ahora. Y como no hay Carlos, pues eso. Sí, ya está listo. Bueno, primero señalar que en el recuento que hicimos para poder
argumentar sobre este proyecto, hicimos un estudio a nivel internacional y nos dimos cuenta que en realidad la situación, si este proyecto de ley logra ser promulgado y con todas las observaciones o recomendaciones que se han realizado, es un tremendo avance para Chile. Yo ayer estuve en una reunión justamente, como lo señalaba Cori, en una reunión sobre política de ANID, de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Ellos están pensando en una política, pero yo les decía, cuando la leo, pienso, esto es lo mismo del año 2000, o sea, desagregar por sexo, incorporar en el lenguaje, y yo creo que tenemos, y es una política que se está pensando al 2050, perdón que me explaye un poquito, son 30 años más, por lo tanto, nos vamos a quedar cortos en las demandas que existen para asegurar como derecho fundamental la educación en Chile. Y ahí nos dábamos cuenta que efectivamente lo que hay que incorporar son sistemas donde hay estudiantes que son estudiantes de doctorado o ayudantes que han sido víctimas de acoso sexual, pero que efectivamente, primero, las mujeres denuncian muy poco. Y denuncian poco por dos razones fundamentales. Primero, porque desconocen el mecanismo que tiene cada universidad. Por lo tanto, lo que tenemos que asegurar es no solamente que lo tengan, sino que lo difundan y que cada uno de los estamentos, si estamos pensando en una comunidad universitaria, cada uno de ellos lo conozca. Y si hay una niña que está acosada, puede hablar con un profesor y el profesor le pueda decir, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Eso es lo que ha pasado con los protocolos reactivos. Son protocolos que nadie los conoce, son protocolos que tienen son muy pocos promovedores en términos de resolver las situaciones. Y en el caso del contexto nacional, hay diversos estudios sobre las denuncias. Y ahí me quiero focalizar un poco, porque yo creo que más del 80% de las mujeres hemos tenido en algún minuto situaciones de acoso, de distinta índole obviamente, pero las hemos sufrido, y eso ocurre y tiene una problemática que es adicional, que son en situaciones de poder. Por lo tanto, las mujeres no se atreven a denunciar al profesor o al jefe del proyecto, etcétera, etcétera. Y eso ha generado que tengamos muy pocas denuncias, pero además de las denuncias, hay como un 20% de resolución de las universidades, es muy bajo. Entonces yo creo que el foco tenemos que ponerlo en este proyecto de ley, en que primero se pueda promover esta situación de denuncia, en distintos estamentos se pueda promover y difundir cuál es el protocolo que tiene cada universidad, porque cada universidad tiene la libertad de tener su propio protocolo según sus necesidades y según cómo emerge desde las bases, ¿cierto? Y en este contexto triestamental, como ustedes también muy bien lo mencionaban en el proyecto. Entonces, ese es un tema que hay que revisar, hay que promover o sea, darle las garantías a las estudiantes para que puedan denunciar, porque ellas no se atreven. Eso en el fondo, y eso no ocurre solamente en Chile, sino que no lo tenemos en el contexto internacional, ¿ya? Y hay también, hay algunas definiciones, que también ustedes hacían una definición de acoso sexual, que fundamentalmente están puestos en la intencionalidad de quien acosa, en el caso a nivel de los estudios que revisamos, mientras que otros se focalizan en los efectos del acoso en la víctima. Y yo creo que tenemos que tener principalmente el foco en los efectos de la víctima. Nosotros tenemos en este minuto casi la mayoría de las universidades donde nosotros revisamos,
y que las denuncias que se habían hecho, las alumnas son las que abandonan los estudios. Y eso es dramático como política de equidad de género, como política del PNUD, como las convenciones internacionales. No puede estar ocurriendo eso porque la alumna pasa un poco lo que nos ha estado bombardeando con las comunicaciones que se hacen a nivel de noticiero, de que las alumnas cuando no encuentran solución se suicidan. Y en el caso de las alumnas, son alumnas súper buenas alumnas, pero que abandonan su estudio porque tienen clase con el acosador, sea el profesor o sea el alumno, el profesor de la clase o un compañero de clase. Tenemos también una multiplicidad de protocolos dentro de la universidad. Y eso, bueno, habla de una riqueza, pero también tenemos que tener, yo le tengo mucha fe a este proyecto de ley, porque es algo que es súper necesario y lo conversábamos ayer mientras discutíamos la política que tiene la NID, porque requerimos tener una herramienta que nos pueda aportar algunos lineamientos y que también sea ley para el sistema de acreditación de las universidades. La universidad en este momento, cada universidad tiene que acreditarse, debería tener en cuenta este proyecto de ley. Y también otro elemento importante es cómo se propicia este protocolo. Cuando son reactivos son los protocolos que se imponen desde arriba hacia abajo. En cambio, los protocolos que son conversados, que tienen una mirada integral, donde tienen un programa de prevención sobre el protocolo y de la violencia, obviamente, esos son los protocolos que a nosotros nos tienen que dar sentido. También hay un tema de cuáles son los procesos de construcción de estos protocolos y programas, porque cuando nosotros empezamos a revisar, claro, tenemos 56 universidades, de las cuales 45 tienen por lo menos protocolos normativos, reglamentos. Son distintas instancias, pero los tienen. Tenemos 11 universidades que todavía no tienen nada. Entonces, como este proyecto de ley apunta al tema de los protocolos, yo creo que nos tenemos que centrar mucho más en el contenido de este proyecto de ley, porque esos protocolos están, pero una universidad que tiene un protocolo reactivo según la distinción que hicimos nosotros, puede decir yo lo tengo, pero no le sirve de nada al estudiante si no lo conocen, si efectivamente no da respuesta a su demanda. Raquel. Sí. Oye, ¿te puedo pedir avanzar un poquito más rápido? Porque veo que quedan hartas láminas. Obviamente esta presentación está muy buena, pero mi problema es que tenemos 45 minutos para terminar. Ya. Queremos votar el proyecto y además tenemos que ver otros dos. Entonces, solo parece para que puedas ir como... Más rápido. Eso, gracias. Ya. Mira, bueno, lo que les señalaba, que de 56 planteles universitarios que fueron categorizados en 3 tipos, las estatales CRUCH, privadas CRUCH y privadas, el año 2018 por razones de acoso sexual, cruzamos esta información y 24 planteles tomados, 23 de ellos poseen protocolo. O sea, efectivamente 41,1 del total de universidades tienen efectivamente esta medida. Respecto al artículo 2 que ustedes mencionaban, que comete acoso sexual en la educación superior, quien en un contexto académico de investigación solicita favores de naturaleza sexual, yo señalaría que además el acoso sexual es un fenómeno multidimensional y multicausal, porque el acoso sexual es un campo en el que se cruzan muchas representaciones culturales de género, representaciones de relaciones de poder al interior de este contexto universitario, y también representaciones sociales que hacen necesario un abordaje integral, dialógico, horizontal y orientado hacia la construcción de consenso. Por eso es importante que dentro de la elaboración de los protocolos exista esta participación de los académicos, administrativos y estudiantes, como ustedes lo señalaban. Y también identificar
cuáles son los elementos arraigados en la cultura y en particular en la cultura universitaria y la condición de género. ¿A qué me refiero? Que el protocolo no puede ser hecho si no hay un diagnóstico. Es previo de que cada universidad haga un diagnóstico con respecto a cuál es la situación a nivel universitario. ¿Ya? Con respecto a al artículo 2, creo que es positivo que el énfasis de la definición esté puesto en los efectos del acoso sobre la víctima y no sobre el establecimiento de la intencionalidad, que es un poco lo que se veía a nivel de estudios internacionales. Y en base a la formulación del artículo, la calificación de la objetividad y de la gravedad de la situación de acoso y de su efecto es potestad de las unidades creadas para la implementación de los protocolos, lo que es explicitado en el artículo 3, y también podría ser especificado que el establecimiento de criterios para calificar la gravedad y objetividad de cada caso puede ser materia del protocolo y del proceso participativo para la formulación con el objetivo de evitar arbitrariedades, ¿cierto? Ahora, con respecto a la concepción de acoso sexual, nosotros hicimos un estudio sobre, tenemos protocolos de Europa, América del Norte, América del Sur, latinoamericano, hicimos un barrido y las manifestaciones de acoso sexual no solamente tienen que ver, y en eso me gustaría que se ampliara el concepto que aparece en el proyecto de ley, tiene que ver con recibir mensajes con contenidos sexuales no deseados, recibir comentarios sobre su vestimenta, cuerpo, su sexualidad, recibir invitaciones a citas íntimas, aun cuando se ha negado insistentemente. Y en esto tenemos testimonios de alumnas que han sido invitadas, donde hay profesores que se han instalado afuera de su casa para intimidar a la alumna, una chica de 20, 19 años, que no tiene ninguna herramienta para defenderse ante un señor de 40 y 45 años, que está afuera esperando ante las insinuaciones de índole sexual no deseada en forma reiterada, asedio con bromas, preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo, recibir miradas morbosas o gestos de índole sexual. Tenemos el testimonio de alumnas que son estudiantes de la Escuela de Arte de la Chile, estudiantes que estudian violonchelo, y el profesor aprovechaba de tocarle sus pechos cuando acomodaba y cuando ella reacciona, le pega, bueno, se caen los dos, la niña va a reclamar ante el decano, y eso nos costó una toma feminista en la Facultad de Arte de la Chile durante como 60 o 90 días, y va el profesor y le creen al profesor y a la niña la echan, la sacan de la universidad. También se considera una manifestación de acoso sexual lo que ocurre en los baños, en los camerinos, en todo lugar similar sin su consentimiento, que es la palabra clave. Ser obligado a ver dibujos, fotografía, imágenes, objetos, cualquier otra representación gráfica de contenido sexual, y también cuando han intentado besarla o abrazarla en contra de su voluntad. Todo lo que no tenga consentimiento de la persona es acoso sexual. Y por eso nosotros creemos que debe ser ampliado el concepto de acoso, y no solamente de acoso sexual reiterado, sino que hay otras manifestaciones que también intimidan a las alumnas y también les provocan un menoscabo frente a lo otro, frente a su situación en general. ¿Qué recomendaciones hacemos? Si el acoso sexual incluiría conductas sexuales físicas, verbales y no verbales, no deseadas que la persona, que se dirigen a la persona destinataria. Poner énfasis sobre los efectos del acoso sexual en la víctima, no la intención de quien acosa, porque tenemos un problema grave. Las alumnas están abandonando las carreras, las alumnas que tienen, y esto no solamente lo decimos nosotras con nuestro estudio, sino que además tiene que ver con lo que está pasando a nivel internacional. La cantidad de alumnas que terminan con crisis nerviosas, con tratamiento psiquiátrico, es enorme.
Nosotros estamos terminando de hacer este estudio. El acoso también se caracteriza por abuso o tratos humillantes o intimidatorios que representan un ejercicio de poder y dominación mediante el abuso de la jerarquía. Sin embargo, esta definición más amplia del acoso sexual por lo general no es aplicada en los protocolos. Entonces, ojo cómo están definiendo. Yo creo que hay que, en ese sentido, priorizar algunos elementos que permitan definir el acoso sexual a nivel universitario. En el artículo 3, creo que el abordaje integral, dialógico, horizontal y orientado hacia la construcción de consenso, por ejemplo, nociones de justicia, equidad dentro del contexto universitario son necesarias. También se debe abordar el fenómeno de acoso al interior de las comunidades universitarias, revisando su conceptualización. Y esto es súper importante, porque cuando los protocolos surgen de un proceso participativo, donde hay una previa formulación de protocolo, esto permite examinar los elementos arraigados en la cultura universitaria, porque por eso es importante el diagnóstico. ¿Cuáles son los elementos arraigados en la cultura universitaria? Porque son tan poco visibles que muchas veces los profesores y los mismos estudiantes como que lo respaldan, lo entienden, etcétera, etcétera, pero eso no es lo mismo para las personas que tienen algún... Bueno, y aquí hice una serie de recomendaciones que las voy a leer rapidito. Tiene que ver con que la elaboración de los protocolos debe realizar un diagnóstico de las brechas o las inequidades en la formación académica, en la gestión institucional y las mallas curriculares de cada universidad. También promover desde el contexto de los derechos humanos la problematización y análisis del acoso sexual, y eso significa tener un sustento teórico político desde la arquitectura internacional de derechos humanos, porque eso nos permite elaborar los protocolos y las políticas y asegurar el desarrollo desde una mirada crítica sobre esta persistencia de los estereotipos de género. También implementar medidas para asegurar que la experiencia de los estudiantes sean trayectorias académicas con un proceso de egreso, titulación y proyección profesional que no estén afectadas ni limitadas por sesgo de ningún tipo y desde allí aportar al cambio. También propiciar que la organización de consultas previas, físicas y virtuales que involucren al conjunto de todos estos actores de la comunidad universitaria puedan alimentar esta reflexión desde el órgano triestamental encargado de formular los protocolos y las políticas. Y finalmente resulta clave la institucionalización de la política. Si no está institucionalizado no sirve de nada, y eso significa que todas las personas participen y que todas las personas lo conozcan de la universidad. Okay. Raquel. Sí, yo creo que llegamos hasta ahí. Sí, de todas maneras nosotros tenemos tu presentación, la vamos a guardar porque nos sirve mucho para la presentación de indicaciones. La sugerencia está sumamente claro y explicitado, así que de todas maneras te lo agradecemos porque vamos a tener que estudiarlas para las indicaciones que presentemos. Y cualquier cosa obviamente te vamos a consultar. Sí. Muchas gracias nuevamente, Raquel, Cori. No sé si hay alguna pregunta. Lo único que quería agregar es breve. Es que cuando estamos pensando en política pública deberíamos crear sinergia. Y si la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, o ANID, ahora está pensando en una política de equidad de género, deberíamos mirarla y transparentarla y dialogar, porque eso tiene que ver con lo mismo que señalaba mi colega Cori, que hay estudiantes que están en proyectos de investigación y están en una situación bastante precaria en términos de acoso sexual. Eso nada más. Sí. Muchas gracias. No, de todas maneras. Muchas gracias, Raquel, nuevamente. Y como dije, vamos a recoger esa sugerencia. Obviamente el proyecto hay que mejorarlo y se valora entonces las propuestas en esa línea. No sé si hay alguna consulta que hacer.
brevemente de las diputadas, sino para proceder a votar en general y fijar plazo de indicaciones. ¿No? ¿Bien? ¿No? Bien, Carlos, entonces vamos a tomar la votación en general. Perfecto, Presidenta. Entonces, bueno, este se trata de un proyecto que tenemos en segundo trámite constitucional, debemos recordar. La diputada Fernández está pidiendo la palabra. Diputada Fernández. Gracias, Presidenta. Yo misma le consulté si era posible, y tal vez yo, con tanto pendiente, me enredé. Si ya expuso el Departamento de Género de la Universidad de Chile. Yo entiendo, para no trazar la votación, que creo que es muy importante, bueno, y agradecer obviamente a Cori y a Raquel por su presentación, que es súper clara. Si ya lo hicieron, nada, enredo mío, pero si no, sería bueno escucharla, independientemente de que votamos en general. Yo sé que se puede acordar seguir escuchando para robustecer siempre el proyecto, solo eso. Sí. Carlos, tuvimos, entiendo, a la representante de género del CUECH, no sé si me Del equivoco. CRUCH. Del Sí, CRUCH. doña Antonia Santos, que es la encargada de género del Consejo de Rectores. Pero no era Chile, yo decía el Departamento de la Universidad de Chile. Claro, sí, yo creo que estábamos haciendo cierto. Estoy buscando en qué Es un sesión lo departamento de género que hay en la Universidad de Chile, disculpe, Presidenta. El observatorio de la Universidad de Chile. Sí, que habíamos tenido audiencia antes de que yo fuera presidenta de la comisión también sobre este proyecto, creo. Pero en la comisión de educación, por eso puede que esté confundiendo yo. Sí, por eso yo también estoy confundida. Diputada Fernández, usted se refiere a la señora Andrade, que dirige ese departamento, Sí, ¿cierto? la Carmen. Sí, Carmen Andrade, exacto. yo creo que ella Ella es del expuso cuando el proyecto estaba en educación. Podríamos recoger eso. De todas maneras, como estamos convocados a votar en general, yo creo que podemos acordar este criterio de flexibilidad que hemos tenido para poder invitarla en particular a los puntos, ¿ya? Cosa de dejarlo votado en general y en la preparación de las indicaciones y en la discusión de cada uno de los artículos, invitarla. ¿Me parece? Bien. Presidenta, justo precisamente le iba a señalar que si la quiere invitar a lo mejor para la próxima semana, quizás dejar el plazo de indicaciones con posterioridad a eso para que eventualmente sea alguna propuesta que ella tenga o algún otro invitado que se quiera incluir quizás para hacer una última ronda y poder recoger las indicaciones que tengamos ya en la discusión particular de este proyecto. Sí, por eso. Ya, procedamos entonces a la votación en general, Carlos. Perfecto. Entonces, en votación general este proyecto que originaron 3 mociones refundidas de senadores que tenemos en segundo trámite constitucional sobre acoso sexual en el ámbito académico. En primer lugar, diputada Fernández. A favor. Doña Marcela Hernando. A favor. A favor. Sí. Diputada Olivera. Es cierto, yo voto a favor y quiero aprovechar de agradecerle a ambas expositoras. Sobre todo lo que dijo Raquel fue súper importante. Yo conocí el caso en el ámbito deportivo, pero que también tenía relación con el ámbito académico en la Universidad del Biobío hace un año atrás prácticamente. Y nos sorprendió que dentro de la universidad no se aplicara ningún tipo de protocolo frente a las denuncias que hicieron muchas estudiantes. Y recuerdo perfectamente que en esa época fueron las propias estudiantes las que hicieron estas tomas feministas. Y gracias a eso se pudo sacar al abusador en este caso. Así que muchas gracias por la presentación y voto a favor. Diputado Sandón. A favor. Doña Joana Pérez. Diputada Pérez. A favor. Tengo mala señal, estaba tratando de conectarme, pero a favor totalmente. Perfecto, muchas gracias. Diputada Yamans. A favor. Y presidenta. Bueno, yo quiero argumentar rápidamente, simplemente decir que creo que este es un proyecto muy necesario. Me parece que los temas de acoso sexual en las instituciones educacionales ha sido uno de los principales temas que ha abordado el movimiento feminista en nuestro país durante los últimos años, que ha permitido visibilizar que el acoso no solamente se da en el espacio público o a veces en los espacios más íntimos, sino que incluso también en los espacios académicos, y que lamentablemente hay mucha impunidad justamente por estas relaciones de dominación que se producen, de desigualdad de poder, porque muchas veces los acosadores son lamentablemente profesores y tienen cierta jerarquía o ciertas
redes de apoyo y por lo tanto el mandato que existan protocolos y que podamos además a través de esta ley establecer ciertos requisitos y condiciones y definiciones que permitan que estos protocolos tengan, a pesar de la diversidad de nuestro país, criterios generales para que sean objetivos y para que realmente sirvan, es un gran avance. Así que nada, aprobar el proyecto y disponible a todas las mejoras que sugieran las expertas en la materia. Perfecto, presidente. Entonces, con 7 votos a favor, aprobado. Súper. Ya, muchas gracias, Carlos. Gracias a las diputadas por la aprobación del proyecto. Vamos a fijar entonces, como decía Carlos, para que la próxima sesión podamos escuchar una o dos invitadas más, si es que tienen otra sugerencia más, la diputada Maya Fernández, e ir entonces preparando ya la discusión en particular con las indicaciones. Entonces, la invitación sería respecto a sugerencias específicas en la redacción de cada uno de los artículos del proyecto. Bien, muchas gracias nuevamente. No sé si desean quedarse, pero si no pueden o no quieren, pueden perfectamente retirarse. Raquel, Cori, nuevamente muchas gracias por su aporte a la comisión y vamos a estar en contacto para lo que se necesite. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar al segundo objetivo de la tabla, que es revisar 2 proyectos de fácil despacho. Uno tiene que ver con la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley. Esto de que los hombres actualmente no pueden ser carga de las mujeres a menos que estén con una situación de discapacidad. Y el proyecto que modifica el Código Civil para incorporar el concepto de femicidio en las causales de indignidad para suceder al difunto. Invitamos a la ministra de la Mujer para estos 2 proyectos, para referirse a los proyectos, ya a la directora de la Asociación de Abogadas Feministas, Bárbara Sepúlveda, que ambos están con nosotros. Entonces les vamos a pedir primero a la ministra, después a Bárbara, referirse a los 2 proyectos en cuestión. Y gracias por su presencia. Perdón que le hable, estoy hablando aquí, tengo 2 cámaras, entonces las tengo aquí presentes. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. La ministra no pudo estar presente en esta sesión, así que me pide que le haga llegar su excusa. Es la subsecretaria que les habla. Sí, perdón, no la veía muy pequeña, me confundí. Sí. Bienvenida, subsecretaria. Estamos un poco lejos. Pero bueno, por su internet también aprovecho de saludar a todas las personas que están presentes en esta comisión. Presidenta, respecto del proyecto, esperemos un poco para no confundirme. Este es el boletín, ¿no? Sí. El boletín 11-294-11, el proyecto de ley que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efecto de las prestaciones de salud que otorga la ley. A nosotros como ministerio, como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en general nos parece que es un proyecto que va en la línea correcta, sobre todo en las declaraciones que hemos hecho como gobierno y como ministerio también. El presidente Piñera ha sido bien claro en proponer y asumir el compromiso de eliminar o de avanzar en eliminar todas aquellas discriminaciones que aún contemple nuestra legislación, normativa, cualquiera el tipo que ésta sea. Y en esa línea es que el Ejecutivo apoyó el proyecto de ley que fue promulgado hace pocas semanas, que eliminaba la restricción de tener que esperar 270 días para contraer segundas nupcias, restricción que afectaba solamente a las mujeres y no a los hombres. Y en esa misma línea es que el gobierno
avanzó en una medida administrativa para eliminar la discriminación que afectaba a las mujeres en los costos de las ISAPRES. Si bien eso está contemplado en la ley de salud para poder ganar tiempo, porque la otra es una ley de más larga tramitación, se intentó avanzar y de hecho se hizo con la superintendencia para hacer ese cambio administrativo, que es el que ha permitido que después de 5 meses de implementación las mujeres estén pagando en promedio 46.000 pesos menos por sus planes de ISAPRE. Dicho eso, nos parece, como decía, que esta moción parlamentaria va en esa línea correcta, porque si bien no es una discriminación que perjudique a la mujer en términos económicos, que uno podría decir, sino que es al revés, sin duda que es una discriminación arbitraria, porque está basada en una concepción histórica, si queremos, de roles asignados a hombres y a mujeres, entonces donde el rol de proveedor lo tenía el hombre y la mujer un rol más privado, la casa, de cuidado, etcétera. Entonces era en esa concepción debe haber sido redactada sin duda esta normativa, entonces se entiende que es la cónyuge, como recoge la ley, la que puede ser carga. De hecho, en legislaciones más modernas, como es el acuerdo de unión civil, está resuelto este problema porque dice explícitamente, no tengo aquí cómo está redactado, pero se refiere a cualquiera de los cónyuges, y por lo tanto el tema está resuelto. Sí, nos parece que tenemos que tener en consideración 2 cosas. Lo primero es que esta es una moción que tiene características de inconstitucionalidad no me acuerdo cuál es la norma de 65, número 6. Hay que ponerlo sobre la mesa, digamos, porque es dentro de las materias que son de exclusiva atribución del presidente de la República. Y lo otro que nos gustaría escuchar a Salud y nos gustaría sugerirle, Presidenta, que pudieran citar al Ministerio de Salud, no sé si hay algún otro involucrado, para poder tener una visión general de cuáles son las implicancias que tendría, para que no se nos quede nada en el tintero de que no vimos alguna implicación que esto podría tener. Repito, porque en términos generales y con el objetivo de fondo, nosotros lo compartimos plenamente de acuerdo a lo que dije en un comienzo, pero nos parece que vale la pena tener esta mirada un poquito más integral de todas las implicancias que pudiera tener, ya sea en costos, si es que las tiene, y cuantificarlas, o en otro tipo, que la verdad es que no lo tenemos claro. Esa sería nuestra sugerencia para poder avanzar en esta tramitación, que nos parece que va en la línea correcta de eliminar las discriminaciones que contempla nuestra legislación respecto de las mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, subsecretaria. No sé si van a intervenir sobre el otro proyecto de indignidad, ¿sí? El otro proyecto, la verdad es que la intervención, bueno, también puedo adelantarle que en términos generales también obviamente estamos de acuerdo. De hecho, hay parte de lo que contempla este proyecto está contemplado en el proyecto de violencia integral, ustedes podrán recordar. Sin embargo, las consideraciones son bastante más técnicas, así que me gustaría pedirle, Presidenta, la posibilidad que Camila, nuestra asesora, pudiera referirse al proyecto. Ok. Le damos, si es posible, 5 minutos para poder cerrar con AOCEN. Gracias. Gracias, Presidenta. Junto con saludarlo a ustedes, saludar a las otras parlamentarias presentes en la comisión esta tarde. Brevemente sobre el proyecto que incorpora el concepto de femicidio en las causales de indignidad.
señalar que la indignidad es la falta de mérito para suceder y es de interés netamente particular, está establecido en consideración a las personas y debe ser declarado judicialmente, a diferencia de las causales de incapacidad, que estas operan de pleno derecho. Las causales de indignidad, la doctrina ha señalado que están taxativa y minuciosamente reguladas por el legislador, y las causales que afectarían son las de homicidio en la persona del causante, o que haya intervenido en el crimen por obra o consejo, o el que dejó morir a la persona del causante pudiendo salvarla. También es causal de indignidad no acusar a la justicia el homicidio del causante. Como señalé, la indignidad requiere de declaración judicial y debe ser solicitada por cualquier persona que tenga interés en la asignación. Esto quiere decir que no cualquier persona puede reclamar en juicio la causal de indignidad. Dicho eso, y pasando al contenido propio del proyecto, se agregaría la referencia al femicidio en la siguiente hipótesis: al que ha cometido homicidio en la persona del causante, al que ha intervenido en el crimen por obra o consejo, al que dejó morir el causante pudiendo salvarlo y al que no acusó a la justicia el homicidio del causante. Nosotros como ministerio, como dijo la subsecretaria, estamos de acuerdo en líneas generales, pero tenemos dudas sobre los efectos prácticos, porque hoy en día nuestra legislación no distingue entre hombres y mujeres respecto de esta norma. Es decir, la actual normativa se aplica tanto a hombres y mujeres que quedan comprendidos en el homicidio. Esto obedece a razones más bien históricas, por una parte, ya que el Código Civil fue dictado en 1855 y posterior a esto se dictó el Código Penal en 1874, el primer Código Penal que entendía como homicidio como la acción de matar a otro. No hay que olvidar tampoco que nuestro Código Civil establece entre sus normas de interpretación el artículo 20, que dice que debe entenderse el sentido natural y obvio, las palabras utilizadas, y cuando vamos a la definición que le da la RAE a homicidio, entendemos que es la muerte causada a una persona. Nuevamente, no se distingue entre el género de la persona para el delito de homicidio o femicidio. Nos quedan dudas, si bien respecto de que este proyecto fue presentado con anterioridad a la promulgación de la Ley Gabriela, que la Ley Gabriela amplía el femicidio al femicidio íntimo y al femicidio en razón de género. Entonces, respecto a este punto, tenemos dudas sobre la amplitud de los efectos que se puedan provocar al incluirlos expresamente en el Código Civil, principalmente en causales amplias, por ejemplo, la que se hizo con motivo de manifiesta subordinación por las relaciones de desigualdad de poder entre la víctima y el agresor. A su vez, entonces creemos que acá habría que ser sumamente cuidadoso con la redacción para que esto no vaya a producir efectos que no queremos y que no están previstos, y para ello nos gustaría que escucháramos, tal vez, si lo tienen ahí en la comisión, escuchar a académicos, a un par de profesores en Derecho Civil que nos puedan prever estos efectos para que no se produzcan efectos indeseados. Y por último, para cerrar, señalar que en el Código Penal el homicidio, como quedó redactado hoy en día, parte diciendo el que mate a otro y no esté comprendido en los artículos 390, 390 bis y 390 ter. Es decir, lo que nos está diciendo que el femicidio es un homicidio distinto, pero homicidio al fin y al cabo. Entonces, eso es lo que queríamos levantar como punto como ministerio y solicitar, como dije hace un rato, escuchar a académicos que nos puedan ilustrar mayormente sobre los efectos de esta norma en relación a la recientemente aprobada Ley Gabriela. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Camila. Vamos a recoger obviamente esas sugerencias para ir más al detalle de las propuestas. Vamos a dar la palabra ahora a Bárbara Sepúlveda, directora de ABOFE. Muchas gracias, Bárbara, por esperar hasta el final.
Muchas gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio también a las honorables diputadas presentes. Yo sí, me quería referir a los dos boletines, no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, voy a intentar ser lo más breve posible. Respecto al boletín 11.294-11, que busca reformar el artículo 3 del DFL 150-181, nos parece que la aprobación significaría del todo un avance, ya que estamos en presencia de una norma de carácter discriminatorio, por cuanto su aplicación constituye una restricción ilegítima de un derecho por parte del Estado a las personas. Esta perspectiva dispone, serán causantes de asignación familiar la cónyuge y, en la forma en que determina el reglamento, el cónyuge inválido. Es decir, la cónyuge mujer, a diferencia de los cónyuges de género masculino, se encuentran legalmente inhabilitadas para percibir dicho beneficio familiar, debido a que para ser causante del mismo, el cónyuge hombre se le exige poseer una condición adicional, tener la calidad, permítame decir, entre comillas, Presidenta, inválido. Antes, si quiere referirme lleno al asunto, conmino respetuosamente a las honorables diputadas a considerar extender la reforma de este artículo también a la adecuación semántica a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, Presidenta. Términos como inválidos para referirse a las personas en situación de discapacidad es denigrante, discriminatorio, y dicha denominación debiese ser erradicada de nuestro lenguaje normativo, precisamente por atentar contra la dignidad de estas personas. Hecho este alcance, como puede apreciarse de la disposición recién citada, resulta evidente la existencia de una diferencia de trato entre la cónyuge mujer y el cónyuge hombre en relación al beneficio de asignación familiar. En este caso, las mujeres casadas acogidas al Sistema Único de Prestaciones Familiares, que según la Superintendencia de Seguridad Social, por regla general, podrían ser beneficiarias de asignación si el causante vive a sus expensas, tiene esta apreciación específica porque luego establece que sí, nosotros pensamos no habría una distinción de género, sin embargo, establece en el artículo del referido DFL la distinción entre causantes, estableciendo un requisito extra para el cónyuge hombre de encontrarse en una situación de invalidez, una situación de discapacidad. Esta norma es discriminatoria en sí misma. En el año 2014, Presidenta, una mujer trabajadora interpuso un recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores por haberse denegado el beneficio de asignación familiar de su marido como causante, porque además este órgano recurrido señaló que no tenía facultades para decretar el pago. Por lo anterior, la requiriente recurrió de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando, por supuesto, que esta norma era discriminatoria, basándonos en el artículo 19, número 2 de la Constitución, que establece la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, además del derecho de propiedad y la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Tribunal Constitucional, Presidenta, en su sentencia, concluyó que la diferencia establecida en la norma impugnada se encontraba dentro de los límites de la racionalidad, por lo que concluía además que no existía ninguna vulneración a la garantía establecida de la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, y para sostener eso, construyó su argumentación basándose no solo en estereotipos y roles de género en sí mismos discriminatorios, sino que además legitimando la discriminación por motivos de género. Y aquí me permito citar dos párrafos de esa sentencia. Primero dice, abro comillas, la sociedad ha evolucionado hacia una mayor igualdad sexual y no obstante lo deseable de esta meta, la situación actual aún dista de aquella. En otras palabras, la incorporación de la mujer al mundo laboral remunerado aún no iguala a la del hombre, ni cuantitativa ni cualitativamente. Y por tanto, el legislador retiene la facultad de considerar esta realidad a la hora de legislar, sin que por ello exceda el ámbito de la racionalidad. Cabe recordar que la prestación de seguridad social se entrega en razón de existir una necesidad o contingencia social. Este es un elemento crucial que el legislador está obligado a tener en mente para cuando concede una prestación como la que se analiza. Desde esta perspectiva, carecería de racionalidad entregar dicha prestación a quien no presenta una contingencia social alguna. ¿Cuál sería el caso de un cónyuge varón que no se encuentra inválido? Cierro comillas, Presidenta. En este caso se discriminó directamente a la solicitante y se permite aún la norma seguir discriminando a todas las solicitantes de este beneficio solo por no encontrarse su cónyuge en situación de discapacidad producto de una invalidez. Cuando para asignar la misma prestación a un hombre, a este no se le solicita que su cónyuge se encuentre en la misma situación. Si los requisitos comunes para causar los beneficios de asignación familiar y maternal es que estas personas vivan a expensas del beneficiario que las invoca, además teniendo una renta de cualquier origen igual o superior, no teniendo igual o superior al 50% del ingreso mínimo mensual, tanto la norma como el fallo del Tribunal Constitucional
reconocen y reafirman una disposición que discrimina a las mujeres basándose en estereotipos de género, como, por ejemplo, hombre siempre es trabajador y mujer siempre es dueña de casa. Es más, no distinguiendo ni incorporando cualquier situación particular que se pueda producir como excepción a la regla general que ahí se subentiende. Y yo me pregunto, Presidenta, ¿cómo podemos avanzar en una sociedad donde existe corresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidado si para el legislador y para los tribunales resulta inconcebible la posibilidad de que sea una mujer quien mantenga económicamente el hogar y que un varón pueda realizar trabajo doméstico no remunerado? Respecto de si la distinción es irracional o arbitraria, finalmente el tribunal concluyó que la norma no era perfecta, pero era perfectible. Y en ese sentido le entregó toda la responsabilidad al Congreso Nacional de la República para que se modifique esta norma. Con la legislación vigente en esta materia, el Estado de Chile, Presidenta, no solo ha inobservado los derechos fundamentales que está obligado a respetar y garantizar, sino que también diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, particularmente los que protegen los derechos de las mujeres. Aquí, específicamente en la CEDAW, el artículo 1 sobre discriminación, el artículo 2 sobre las políticas públicas, el artículo 5 por las funciones estereotipadas, los prejuicios, el artículo 13 las prestaciones económicas y sociales, el artículo 15 que establece la igualdad ante la ley, y en la Convención de Belén do Pará, específicamente el artículo 6, porque consagra el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, lo que incluye el derecho de una mujer a ser libre de toda forma de discriminación, el derecho de la mujer a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación. Es un deber del Estado, Presidenta, promover la erradicación de la violencia contra las mujeres, y en este sentido la norma que aún incurre en discriminación también se extiende en esta misma discriminación al no incorporar a los causantes de los convivientes civiles, quienes habiendo pactado un acuerdo de unión civil constituyen una familia para todos los efectos legales, por lo tanto debiesen también ser beneficiarios de esta asignación que busca proteger a la familia. Finalmente, la norma es inconstitucional, Presidenta, y nuevamente nosotras como Asociación de Abogadas Feministas ponemos en alerta al legislador, hemos puesto también en alerta, por supuesto, al Poder Ejecutivo respecto de la cantidad aún de leyes que siguen discriminando a las mujeres de forma explícita o de forma implícita al momento de ser aplicada la normativa. Aquí no solo se vulnera el artículo 19 número 2 de la Constitución actualmente vigente, sino también el artículo 5, inciso 2, por el mismo deber del Estado de respetar los derechos humanos y los tratados internacionales vigentes. Y en relación a la segunda moción, Presidenta, respecto de la posibilidad de incorporar en el Código Civil el femicidio como una de las causales de indignidad, me parece pertinente decir lo siguiente. Sobre el articulado propuesto, en primer lugar, la circunstancia de que quiere incorporarse el delito de femicidio como una causal específica de indignidad es jurídicamente correcta. De hecho, se trata de un tipo penal diferente, distinto al homicidio, y más bien lo que se ha asimilado, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina penal, es que esto sería una especie de parricidio en el caso del vínculo familiar, y no podemos dejar de considerar que a propósito de las modificaciones que incorpora la ley Gabriela, y quizás aquí voy a disentir un poco de lo que manifiesta mi colega del Ministerio de la Mujer, sí se trata de un tipo penal distinto. El femicidio, de hecho, a propósito de la ley Gabriela, fue ampliado de tal forma que no se puede entender simplemente como un homicidio y ni tampoco como un parricidio en particular, a menos que concurran ciertas circunstancias. Existe un deber reforzado del Estado de Chile en orden de eliminar toda discriminación contra las mujeres y, por lo tanto, no podría subsistir un régimen civil en el cual la indignidad para suceder surta efectos dependiendo de la inexistencia de vínculos legales con el imputado, para efectos de que se califique como simple homicidio y así conseguir la protección jurídica dispuesta. ¿Qué va a suceder en ese caso también, Presidenta, cuando en un juicio particular se solicite, por ejemplo, la declaración de la indignidad para suceder, pero el imputado haya sido haya sido condenado efectivamente por homicidio, parricidio y no así por femicidio?
es importante considerar que el sentido de la ley de esta reforma corresponde a acoger toda la extensión de los efectos del homicidio, del parricidio y los tipos especiales, además, junto con el femicidio. Así se corregiría formalmente el alcance de la norma, abarcando todas las muertes dolosas de particular relevancia en materia sucesoria. En este caso, aquí el artículo propuesto señala incorporar en el numeral primero del artículo 968 del Código Civil la frase o femicidio entre las palabras homicidio y en. Es importante que se modifique la formulación del resto del numeral, Presidenta. En tanto no se correlaciona con el lenguaje de la parte general del derecho penal chileno. Por lo tanto, nosotras sugerimos que se modifique en el siguiente sentido. Donde dice, el que ha cometido crimen de homicidio de la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla, debiera decir, el que ha cometido el crimen de homicidio, parricidio o femicidio en la persona de la víctima, no importando el tipo de participación penal en la que haya ocurrido o el grado de desarrollo del delito. Así, en relación a la comisión del delito por motivos de violencia de género, debe tener un símil en el ámbito civil también, como exige el principio de homogeneidad de las normas del mismo grado. El principio de homogeneidad de nuestro ordenamiento jurídico se hace cargo de las antinomias que se puedan producir en la aplicación de normas de igual jerarquía y se aplica para ello el principio de especialidad o temporalidad. La labor del juez que se enfrenta a dicho dilema además se ve clarificada y facilitada si existe una coherencia terminológica entre el ámbito penal y el ámbito civil que también es sustantiva para las regulaciones de estas materias. Y finalmente, Presidenta, la indignidad para su ser se purga en 5 años de posesión de la herencia. Es decir, transcurrido ese plazo, si nadie reclama, efectivamente, el femicida se queda con la herencia de la mujer que asesinó. Esto porque el artículo 974 del Código Civil establece que la indignidad para su ser debe ser declarada judicialmente en el marco de un juicio de indignidad y no solo constatada en los hechos. Por lo tanto, no es simplemente que esto quede al arbitrio o al juicio de, por supuesto, ni del sentido común, ni tampoco del ámbito de la discrecionalidad de los jueces que podrían interpretar o no extensivamente el tipo penal homicidio. Por lo tanto, nos parece del todo correcto que esto se corrija. Y en ese sentido también, Presidenta, debiese corregirse no solo el Código Civil en esa materia, sino que en cuanto se refiere a la solicitud de declaración de la indignidad. Y también vamos a sugerir una modificación en la Ley de Tribunales de Familia para crear un nuevo artículo 77 bis especializado en medidas de protección en caso de femicidio y parricidio, para incorporar también en esta realidad histórica nacional el cuidado de niños y niñas, los que están radicados con abuelos y abuelas ante una paternidad o maternidad desertada de sus hijos y hijas, ampliando la posibilidad que el Tribunal de Familia actúe en protección de los bienes adquiridos por niños, niñas o adolescentes a través de la sucesión por causa de muerte y que no se encuentre ningún adulto responsable en condiciones de accionar con la velocidad que se precisa. Y de esta forma se podría establecer de forma cautelar temporalmente hasta que se otorgue una sentencia que sea ejecutoriada en la materia penal para la determinación del femicidio, que estos bienes queden cautelados y así no comience a transcurrir el plazo de los 5 años que dejaría en manos del femicida los bienes de la mujer difunta. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Voy a pedir extensión inmediatamente de 10 minutos para alcanzar a hacer preguntas, porque si no, estamos justo... ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, sí, estamos. Perfecto. Muchas gracias a la abogada Bárbara Sepúlveda, muy clara y completa la exposición, la verdad, con varios elementos que deberíamos considerar para decir, bueno, hay que incorporar el femicidio como causal de indignidad para suceder el difunto, a la difunta en este caso, y obviamente también es importante considerar qué pasa con los menores, sucesores cuando los haya, que obviamente hay un espacio un poco gris y riesgoso si es que no está bien regulado con perspectiva de género. Bien, vamos entonces a escuchar preguntas. Teníamos, sí, diputada Osandón. Gracias, Presidenta. Bueno, Bárbara, muchas gracias por la exposición. Muy interesante y es notable que siga sucediendo esto de que personas después de 5 años puedan heredar a la persona que mataron. O sea, es realmente una cosa muy paradójica. Pero en esa misma línea te quiero hacer una consulta de otro proyecto que parecido, pero también va como un poco en esta línea. No sé si es muy loco, pero yo quiero saber también la opinión. Hay un proyecto de ley donde un hombre que es condenado por violencia intrafamiliar, nosotros pedimos que pierda su casa, porque yo veo en mi distrito
que la angustia de las mujeres que se quedan con los niños, se quedan en la casa, que es de él el que está preso por un tiempo, y luego cuando sale, él vuelve y toma su posesión de todas sus cosas. Pero en el fondo él es condenado por violencia intrafamiliar. No sé si esto también va un poco en la misma línea, entendiendo que no hay muerte, pero cuando hay maltrato, igual hay maltrato, y la mujer queda un poco en el limbo muchas veces cuando la persona incluso termina la condena. Entonces, me gustaría saber tu opinión, Bárbara, sobre eso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sandón. Diputada Erika Olivera. Yo, Presidenta, agradecerle también a ambas expositoras, a la subsecretaria. Y, Presidenta, yo solamente quiero hacer un comentario respecto del segundo proyecto. Porque, claro, donde se comenzó a hablar, me acordé de un proyecto que yo presenté en agosto del 2018, que va en la misma línea, que busca que la mujer pueda tener como carga a su cónyuge. Entonces, quería solicitar que del primero, sí, solicitar que se puede pedir, porque está en comisión de trabajo ese proyecto. Tengo el boletín acá y todo, entonces sí se puede pedir y quizás refundirlo para que se tramite de una sola vez. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, lo podemos hacer obviamente antes de la votación en general. ¿Alguien más? Consulta, opinión, sugerencias, preguntas. No, yo voy a hacer una pregunta porque no me quedó muy claro y a propósito de la intervención de Bárbara sobre la opinión de la abogada de la subsecretaría, de la asesora, si es que en opinión del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no es necesario. Ya, quiero aclarar esa observación, la incorporación del delito de femicidio como causal. Lo que yo también interpreté, y creo que en la misma línea que interpretó Bárbara, pero me gustaría que se aclarara, era que ya al establecer el delito de homicidio o parricidio, hacía innecesario incorporar el femicidio como causal, pero sería bueno una aclaración para conocer finalmente la opinión técnica y política, obviamente, del Ministerio en esto. Subsecretaria. O Camila, la abogada. Gracias, Presidenta. Nosotros entendemos que la legislación vigente del Código Civil en ningún caso excluye el femicidio de una mujer. Por más que diga homicidio, el sentido natural y obvio de cómo se entiende el homicidio es la muerte de una persona y no distingue en relación al género que pueda ésta tener. Punto 1. Punto 2, estamos, respecto del proyecto de ley, estamos todavía evaluando, por eso nos gustaría escuchar a académicos para manifestar una opinión tal vez más adelante, la opinión del Ministerio. Eso. Ok. Gracias. Gracias, Camila. Bueno, entonces queda bastante claro que todavía no hay una opinión debidamente formada al Ministerio para apoyar o no el segundo proyecto al menos. Bárbara, ¿quieres responder a la pregunta que nos de la diputada Sandón sobre otra materia o agregar algo respecto a los otros dos proyectos? Muchas gracias, Presidenta. Y si por su intermedio responderle a la diputada Sandón, que no conozco el tenor del proyecto de ley que usted menciona. Me parece muy interesante para someterlo a estudio, especialmente de nuestras comisiones y direcciones de estudio de ámbito penal y también para aquellas que están hoy día estudiando todos los aspectos de las familias y las infancias en Chile. En ese caso, podría yo comprometerme a tener una opinión sobre el proyecto de ley que usted me manifiesta en otra circunstancia y cuando este mismo esté en tramitación. Y para eso manifestamos desde ya toda nuestra disponibilidad a volver a esta comisión, por supuesto, Presidenta, si usted también así lo solicita. Y yo solo quisiera, respecto de los otros proyectos, es que si bien existe hoy día una interpretación
quizás no con una conclusión muy contundente por parte del Ministerio. También me gustaría saber qué es lo que finalmente va a decidir en torno al proyecto de incorporar el feminicidio en el Código Civil como una causal de indignidad para suceder. También me parece que en el caso de la interpretación de las normas jurídicas, a lo que habría que atenerse es precisamente a la jurisprudencia y a la resolución del caso a caso. Y en ese sentido, estaríamos siempre ante la indeterminación y la incertidumbre de lo que pueda resolver un juez en cada caso particular. Y ante esa indeterminación y incertidumbre, me parece que lo lógico es precisamente entregarle certeza y seguridad jurídica no solo a quienes vayan a litigar en su momento, sino que también a todas las mujeres y familias, porque sabemos que las víctimas de femicidio no son solo las mujeres asesinadas, sino que también sus hijos descendientes, ascendientes y todas las relaciones familiares y de amistades que puedan alcanzar en ese horrible crimen de género. Por lo tanto, me parece que es muy relevante que aquí sí se produzca una clarificación y por lo tanto el proyecto de ley va en todo sentido a proteger mayoritariamente también a esas víctimas extendidas del feminicidio que usted también, Presidenta, nombraba, principalmente los niños y niñas descendientes de esa mujer. Muchas gracias, Bárbara. Yo solamente quiero señalar que estos dos proyectos que estamos debatiendo ahora son proyectos catalogados por esta presidencia de fácil despacho. Por lo tanto, la idea es no tener muchas más sesiones. Yo diría que quizás incluso una sesión escuchando a uno o dos más expertos y expertas sobre la materia para poder proceder a votar en particular. Son adecuaciones casi formales, pero políticamente relevantes, obviamente. Esto no obsta que, obviamente, podamos ver las aristas más técnicas de lo que implica el proyecto. Por ejemplo, en el primer proyecto respecto al Ministerio de Salud, ¿ya? Vamos a escuchar ahí al Ministerio de Salud y a quienes corresponda, pero es un proyecto de fácil despacho. Entonces, le digo, lo planteo para el Ministerio de la Mujer porque ojalá puedan tener una posición más formada prontamente y no al final del trámite legislativo. Eso sería ideal para esta comisión. Bien, muchas gracias nuevamente a todas. ¿Habíamos fijado ya plazo de indicaciones, Carlos, para el primer proyecto, el de acoso? No, Presidenta, no hemos fijado plazo, entendiendo que nuestras próximas sesiones son los miércoles 2 y 9 de septiembre, y que la próxima sesión estaríamos invitando a doña Carmen Andrade y quizás alguien más que se proponga durante estos días. Se podría despachar quizás el 9 y entonces podría votando el mismo 2 y ahí quizás fijar el plazo. No es necesario quizás fijarlo el plazo hoy día todavía. Mientras no se vote en general. No. Tenemos sesión miércoles 7. Perdón, miércoles 7 y 14, eso que se hace. Sí, la siguiente es la distrital. 7, 2 sesiones más. Entonces vamos a fijar plazo para el 13 para la indicación de acoso. Perfecto, al 13 de octubre. El 7 vamos a terminar la audiencia. Perdón, podemos terminar la audiencia perfectamente el lunes. No, pero dejémoslo así porque el lunes tenemos que tener audiencia sobre los temas pendientes. Ya. Temas especiales. Sí, porque si no, no vamos a poder. Claro. Para el 13 y estar votando entonces el 14 en particular. Y despachándolo, claro, porque era un proyecto tan largo. Ok. Bien, ¿me parece? Sí. Y vamos a continuar en la audiencia de estos dos proyectos fácil despacho, el mismo también 14, ojalá ya poder votarlos en general. Perdón, el mismo 7. El 7. Sí. Ya. Muchas gracias, Bárbara, directora OFEM, muchas gracias, subsecretaria, Camila, su asesora, muchas gracias, diputadas, por estar presentes. Muchas gracias, Carlos, también. Gracias, Presidenta. Gracias. Se cumplió el objeto de la sesión. Muchas gracias. Se da por finalizada. No tengo nombre.